Hoy traigo un tema que es de mucha importancia. Es un tema acerca de la buena noticia que Dios le ha dado al hombre, y es el Evangelio. El Evangelio es un perdón que Dios ha otorgado al hombre para que pueda ser salvo e ir al cielo. El Evangelio es la mejor noticia que puede recibir el ser humano. El ser humano ha pecado contra un Dios santo, se ha rebelado contra Él, no quiere nada que ver con Él, le desobedece y dice que la paga del pecado es muerte. Pero Dios te ama y Él hizo un instrumento para poder llegar a ustedes. ¿Qué fue el Evangelio? La buena noticia, que si crees en Jesucristo y confías en Él y te entregas, tienes vida eterna. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces ese es el Evangelio. Es confiar en el Señor Jesucristo. Y cada uno de nosotros tiene una responsabilidad de cómo recibe el Evangelio y la palabra de Dios. Hay personas que lo oyen y lo aceptan, pero hay personas que lo oyen y lo rechazan, aún estando en la iglesia. Hay personas que están sentadas en la iglesia y no son salvas y no van al cielo. Y de ese tema quiero yo hablar hoy. Hay 4 tipos de grupos que vamos a ver hoy, y Jesús habló. Y que quiero que cuando termine este mensaje, usted mismo vea en cuál de los grupos usted está y si tiene que hacer algún cambio. El tema de hoy es el Evangelio de Dios y el corazón del hombre. Vamos a pedirle a nuestro Dios que nos ayude a ver cómo podemos llegar con este mensaje al corazón de ustedes, no al intelecto. Porque cuando la palabra llega al corazón, la persona hace cambios. Y el Evangelio es la única cosa que transforma a una persona. Jesús dijo que separado de mí, nada pueden hacer. Entonces vamos a pedirle a Dios que nos ayude en este tiempo para poder predicar su Evangelio. El tema es el Evangelio de Dios y el corazón del hombre. Vamos a orar. Padre, te alabamos, Señor, y te damos infinitas gracias en esta tarde. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de abrir tu palabra y poder predicar tu palabra. Te pido por esas personas que han venido hoy con alguna aflicción, con alguna carga. Hay personas que no creen que el Evangelio puede resolver sus problemas. Señor, ayúdales a salir del engaño y que ellos puedan ver que el Evangelio es la única manera donde el ser humano puede tener paz y gozo. Yo te pido, Padre, que tú bendigas este mensaje y que con el poder del Espíritu Santo pueda llegar al corazón de mis hermanos. Y si hay alguien que todavía no se ha entregado y no te conoce para pasar la eternidad contigo en el cielo, que hoy sea la tarde que pueda tomar la mejor decisión de su vida. Recordarle que sin nada vinimos a este mundo y sin nada nos vamos a ir. Y que nuestra ciudadanía no es aquí, es en el cielo. Y que la mejor vida tampoco es aquí, es en el cielo. A veces nos olvidamos de eso y vivimos afanados con tantas cosas, creyendo que vamos a durar 500 años y la vida es un soplo, se va rápido y un día estaremos delante de ti. Yo te pido que tu palabra pueda llegar al corazón de cada uno de mis hermanos y pueda calar y llevar frutos. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero que me acompañen a el libro de Mateo, capítulo 13. Libro de Mateo, capítulo 13. Libro de Mateo, capítulo 13. El Evangelio del hombre y el Evangelio de Dios y el corazón del hombre es nuestro tema de hoy. ¿Lo tienen todos? ¿Tienen Biblias? Si alguien no tiene Biblia y necesita una Biblia, y si alguien no tiene Biblia, que se acerque a un cristiano y se ponga al lado de un cristiano, entonces. Mateo capítulo 13, ¿lo tienen todos? Mateo, Evangelio de Mateo capítulo 13. Dice la palabra de Dios: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar.
Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábola, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Versículo 7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál al 100, cuál al 60, y cuál al 30 por 1. Versículo 9, y subrayen esto en su Biblia. El que tiene oído para oír, oiga. Voy a volverlo a repetir. El que tiene oído para oír, oiga. Es un poco como decir, yo creo que todos tenemos oído. ¿Para qué Jesús dijo esto? ¿Saben por qué lo dijo? Porque todos tenemos oído, pero no todos oímos. Depende de lo que uno quiera oír. Por eso Jesús les dice, el que tiene oído para oír, oiga. Hay personas que vienen a la iglesia, se sientan, están mirando, oyendo, pero no están escuchando. Hay veces que su mente está en otro lado, en los problemas, en las cosas. Por eso Jesús decía, el que tiene oído para oír. Les voy a decir algo, es muy importante oír la palabra de Dios. Es bien importante cuando el predicador esté predicando la palabra de Dios, que la persona esté escuchando atentamente la palabra de Dios. Porque si una persona no escucha atentamente, comienza a distraerse. Y Jesús habló acá y puso una ilustración. Y Jesús compara la predicación del Evangelio con la de un sembrador que salió a sembrar. Y él está hablando de cosas muy importantes, pero las está hablando en parábola. ¿Qué es una parábola? En el versículo 3 dice, y les habló muchas cosas por parábola. ¿Qué cosa es una parábola? Es una historia narrada que en ocasiones no es verdad lo que está diciendo, pero sí enseña una gran verdad. Es un cuento, una narración, para ilustrar una verdad y quede en el corazón de nosotros. Y Jesús está usando en este momento una parábola, una ilustración como la de un sembrador y lo compara con un predicador de la palabra. Él compara a un sembrador con un predicador de la palabra. Jesús le está enseñando en parábola verdades espirituales. Les va a enseñar en un mundo terrenal. Por eso él usa el sembrador. Era muy normal en aquel tiempo en Palestina que las personas vivían de la siembra. Ya hoy con el desarrollo no se hace, pero antiguamente y en los países nuestros todavía se vive de la siembra. Por eso él le estaba hablando de la importancia de cómo un sembrador salía a sembrar. Él habla de 3 cosas acá. Número 1, de un sembrador. Número 2, él habla de la semilla que el sembrador da. Y número 3, él habla de la tierra. Las 3 cosas. Y hoy vamos a ver cómo Jesús compara el sembrador con un predicador. Versículo 3. Y les habló muchas cosas en parábola diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Número 1, el sembrador no puede sembrar estando en su casa. Tiene que ir a la tierra para poder sembrar. El predicador de la palabra también tiene que salir a predicar la palabra. Y lo que está diciendo es que Jesús salió a predicar la palabra. Les está hablando de una manera simbólica lo que un predicador es y lo que un sembrador es. Y en el versículo 2 dice que se le juntó mucha gente y entrando en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Vean el púlpito de Jesús, ¿cuál fue? Un bote. Porque lo importante no es el lugar, es lo que se dice, es el evangelio. Dicen que las personas estaban llenas y se le estaban
poniendo al lado de él y él se sienta en un bote, ese es su púlpito y se pone a hablar el evangelio de salvación. Él no buscó un lugar lujoso, él buscó un púlpito. ¿Cuál? Un bote. Mis hermanos, nosotros tenemos la obligación de hablarle el evangelio a todo el mundo. No en la iglesia solamente, en la casa, aquí, allá. Hay que hablar el evangelio. Y Jesús buscó el lugar para testificar. Estaban las personas, él era el predicador. Estaban las personas y comenzó a testificar. Y comenzó a hablar sobre la predicación del evangelio. ¿Qué es el evangelio? La buena noticia que Dios le ha dado al hombre. Hay salvación y vida eterna. Pero ¿saben qué? No todo el mundo recibe el evangelio. Hay personas que lo rechazan, aún en la iglesia. Y el peor error que comete una persona es creerse que es cristiano cuando en verdad no lo es. Y puede rechazar el evangelio. Vamos a ver 4 grupos que Jesús habla aquí, de personas que oyen y rechazan. Y solamente un grupo es el que oye y abraza el evangelio. Vamos al primer grupo. Vamos al primer grupo que Jesús habló. ¿Ok? Y está en el versículo 4. Primer grupo. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Vamos a hacer 2 cosas a la vez. Vamos a ir viendo la ilustración del sembrador y la aplicación del predicador del evangelio. Dice que salió a sembrar en el versículo 4 el sembrador, y parte de la semilla cayó junto al camino. Cuando una persona camina mucho por un lado, los caminos se vuelven duros. No es una tierra blanda. Si usted mira y observa, usted ve que los caminos se vuelven duros por donde las personas caminan. Y cada vez se ponen más duros, más duros, más duros. Y usted ahí no puede sembrar. Y dice que parte de esa semilla cayó en el camino. Y esa semilla no puede entrar en la tierra y poder hacer lo que era necesario. Entonces dice, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. ¿Qué pasa? El camino estaba tan duro que cuando tú tiras la semilla, como no entra en la tierra, las aves ven la semilla, la toman y se la llevan. Quiere decir que ahí no se sembró nada. ¿Y qué tiene que ver eso con el predicador? Vamos a ver qué tiene con el predicador. Versículo 18, Mateo 13, 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Dice que esta persona oye la palabra, pero no la entiende. Entonces, como no la entiende, para él no entiende nada de lo que se está diciendo. Y él no le presta atención. Quiere decir que cuando él sale de la predicación, viene Satanás y le quita la palabra. Quiere decir que vino a la iglesia, oyó la predicación, no entendió nada, se volvió a ir y Satanás le quitó lo que aprendió. Pero la pregunta es, ¿por qué no entiende? Porque es junto al camino. Los de junto al camino, como el camino es duro, hay personas que tienen el corazón muy duro para el evangelio. Son personas de corazón duros. Estos oyentes endurecen su corazón con el evangelio y no entra la semilla. No entienden. Les voy a explicar por qué endurecen su corazón. Muchas personas no entienden cómo el evangelio me puede ayudar. Pastor, yo no vine aquí para escuchar el evangelio. Usted no sabe los problemas que yo tengo matrimoniales, económicos, financieros. Mis hermanos, no hay nada más importante que la salvación eterna. Todo lo demás se queda. Entonces, como ellos endurecen su corazón, no prestan atención. Ellos están buscando otro tipo de respuesta. Y entonces endurecen su corazón y no prestan atención, no tienen interés. En otras palabras,
no les interesa y endurecen su corazón. Hay algunos que se quedan dormidos. Cuando usted ve a una persona que se queda dormido, no le interesa. Cuando usted lo ve jugando con el celular, no le interesa. Tienen el corazón duro, le está diciendo a Dios, no me interesa el evangelio de salvación. En otras palabras, no me interesa ir al cielo. Yo siento que yo puedo hacer las cosas bien. Estas personas viven engañados. Ellos piensan que no es necesario hacer un cambio. Ellos piensan que el venir a la iglesia, juntarme con un cristiano, alabar, es suficiente. No tengo que hacer un cambio de vida. Endurecen su corazón, se sienten cómodos, escuchan el mensaje y se van. Esas personas no son salvas, pero oyen la palabra, no la entienden, endurecen su corazón. Esas personas, en otras palabras, rechazan la palabra de Dios. Estos son los de junto al camino, son esos que tienen el corazón duro y no quieren recibir la palabra. Ellos se creen que están bien, ellos se sienten cómodos como están, no necesitan hacer cambio. Los problemas de ellos son otros. El evangelio no me va a resolver. Cierran sus oídos, endurecen su corazón y se sientan en la iglesia. Se van y así es domingo tras domingo. Ese grupo no es salvo. Jesús dice ahí que ese grupo rechaza la palabra. El segundo grupo. Versículo 5. Vamos al segundo grupo. El que cayó en pedregales. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. La primera, el sembrador, la sembró en un lugar junto al camino donde el camino es duro. Quedó la semilla afuera, llegó el ave y se la llevó. Quiere decir que no hubo fruto. Esta semilla ahora cayó en pedregales. Hay lugares donde usted mira y es tierra, pero de tierra tiene muy poco. Abajo lo que hay es roca y hay piedra. ¿Qué pasa cuando usted tira una semilla? Cuando usted tira una semilla, la semilla rápidamente cae en la tierra y brota. Pero a la hora de echar raíz no puede porque ahí mismo está la piedra, está la roca. Y como está la roca absorbe todo el agua. Y cuando le da el sol a la tierra, se la da a la roca, ese sol seca la semilla, no tiene raíz y se seca. Quiere decir que esta tampoco dio fruto. Vean que una fue echada en el camino y otra en pedregales. En pedregales tampoco da fruto. Pero vean que crece rápido, versículo 4, versículo 5. Porque cayó en pedregales donde no había mucha tierra. Vean, no había mucha tierra. Y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Vean que crece pronto, rápido llega, rápido surge, pero asimismo rápido se marchita y se quema y muere. ¿Qué tiene que ver esto ahora con las personas que escuchan el evangelio? Vamos al versículo 20 y 21 y lo vamos a ver. ¿Lo tienen? El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Stop ahí. Hay personas que vienen, escuchan la palabra y se emocionan por la palabra. Entienden la palabra y se emocionan. Estos son diferentes a los demás. Aquellos endurecieron el corazón. Estos no. Estos abren su corazón a la palabra y la entienden y están felices con la palabra. Estas personas son diferentes al primer grupo. Dicen que la recibe con gozo. Oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Estas personas son esos que llegan a la iglesia, se entregan al Señor, hasta se bautiza y usted ve que en 2 meses quieren ser pastores. Rapidísimo empiezan a subir.
pero tienen algo. Son personas emocionales. Estas personas no tienen raíz. Recuerden que está en Pedregales. Estas personas no están arraigadas a la palabra de Dios. No conocen mucho la palabra de Dios. Ellos están con el gozo de la emoción. Y están emocionados. Y ustedes ven que van creciendo. Y están animados. Pero no tienen raíz. Versículo 21. Pero no tienen raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropiezan. ¿Qué es eso? Son oyentes emocionales. Estas personas son superficiales. Ellos son por arribita. Ellos no conocen, no escudriñan la palabra de Dios, no la conocen, no conocen al Dios de la palabra. Entonces no están arraigados en la palabra de Dios. Todo lo que ellos hacen lo hacen por emoción. Hay veces que estás bien contento y las emociones te suben, pero hay veces están tristes y se desaniman. Entonces tienen picos emocionales, porque todo lo que hacen no es arraigado en la palabra de Dios. Ellos lo hacen en sentimientos. Los sentimientos son los que hacen que se muevan y se mueven para aquí y se mueven para allá. Y eso es muy peligroso. Estos son emocionales, porque dice que toman decisiones por Cristo, crecen rápido, pero su emoción no es duradera. Poco a poco se van marchitando. ¿Por qué? Porque cuando vienen las pruebas, ¿qué pruebas? Les voy a poner algunas de las pruebas. Cuando llega la burla de los amigos, cuando llega el desprecio en ocasiones de la familia por la palabra, cuando llega el rechazo, cuando no sabes qué hacer y ya eres cristiano. Y como no conoces la palabra, esa emoción comienza a bajar. Ellos son emocionales. Ellos vienen con una emoción, pero no están arraigados en la palabra. Su decisión es basada en las emociones. Son inconstantes. ¿Qué pasa con estas personas? Cuando empiezan a desanimarse poco a poco, usted ve, número uno, primer detalle de ello, empiezan a no asistir regularmente. Esa furia que tenían, de pronto ya usted ve que empieza a apagarse, porque son emocionales. Y de pronto vienen un domingo, otro no. Otro domingo sí, otro domingo no. Después 2 domingos no, después un domingo sí. Y poco a poco se van sentando aquí, después más atrás, y después no los ve. Están un tiempo. No es duradero. ¿Por qué? Porque es emocional. Y por eso muchas personas, a veces no las vemos más aquí. Y usted dice, ¿qué pasó? Eran emocional. No se habían entregado. No dedican tiempo a estudiar la palabra de Dios. El peor peligro que tiene un cristiano es no estudiar la palabra de Dios. Es pura emoción. Todo es lindo, las alabanzas, pero no estudian. No conocen a Dios. Y cuando le llega una prueba, no sabe ni lo que le está pasando. Se desanima y se va. Y después dice, no me funcionó el evangelio. No, nunca te entregaste. No conociste, fue lo que te pasó. Era todo emoción. Les voy a poner un ejemplo de emoción y todos lo conocemos. Perdón. El joven rico. Este hombre, dicen que vino corriendo a donde Jesús. Se hincó delante de él y le dijo, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Ese es un hombre emocional. Vino corriendo, vio a Jesús de lejos y llegó y se arrodilló delante de él. Cuando Jesús le dijo lo que tenía que hacer, dicen que se levantó y se fue triste. Él había venido por una emoción. Cuando vio el precio que hay que pagar por el evangelio, entonces decidió retirarse hacia atrás. Hay personas que toman decisiones como esta, pero no quieren pagar el precio. El sacrificio, no quieren comprometerse, no quieren involucrarse. Lo mío nada más hacerme sentir bien.
Estas personas son los que cayó en pedregales. No han aprendido, ejemplo, no aprenden principios bíblicos, no aprenden de la palabra, no escudriñan la palabra, no profundizan para conocer a Dios. Todo es superficial y por encimita. En cuanto vienen las primeras pruebas, esa persona, usted ve que se va. Sin embargo, estaba en la iglesia oyendo. Es el segundo grupo de personas que han rechazado la palabra de Dios. El primero, corazón duro. El segundo es emocional. ¿Por qué rechazan el evangelio? Por su corazón duro. ¿Por qué rechazan el evangelio? Porque son emocionales. No han entendido. Pero hay un tercer grupo, que es el que quiero hablar ahora. Versículo 7. Este es entre espinos. Versículo 7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Los espinos eran, en la antigua Palestina, eran unas matas como de enredaderas. Y cuando no se ve mucho, usted puede tirar la semilla. Por eso muchas veces hay que arar primero y limpiar la tierra para poder sembrar la semilla. Porque si usted no limpia, los espinos quedan ahí y usted no los ve. Cuando cae la semilla y comienza a florecer, el espino comienza a crecer más rápido que la semilla y comienza a taparla, a ahogarla, la enreda el árbol y la ahoga. El espino sí florece, pero la semilla la ahoga. ¿Y qué tiene que ver esto con el predicador o con el que escucha el evangelio? Este tercer grupo es diferente. Este tercer grupo es ese grupo que entiende la palabra, la oye, pero su corazón ama las cosas del mundo y no puede seguir a Jesús. Versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¡Wow! 2000 años Jesús habló eso. ¿De qué está hablando aquí? Estos son, los de espinos son corazones mundanos, son aquellos que aman los deleites, aquellos que van tras las cosas materiales, creyendo que esas cosas le van a hacer feliz. Esa gente y esas personas muchas veces no tienen tiempo para las cosas de Dios porque están trabajando mucho, porque le dedican mucho tiempo a las cosas materiales. Y sin nada venimos y sin nada nos vamos. Pero esas personas son diferentes, ahogan la palabra. Vean en el versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán, número uno, es una persona que se afana y se preocupa mucho por las cosas. Cuando no hay cosa más peligrosa que una persona preocupada o afanada. Esas personas no viven, son personas que por todo se afanan y se preocupan. Y dice, y el engaño de la riqueza ahogan la palabra. Este tipo de persona oye la palabra, la entiende y le gusta, pero también ama las comodidades y las cosas materiales y va tras ellas. Hay muchas personas que creen que las cosas materiales le van a hacer feliz y van tras ellas, el buen carro, la buena casa, un buen celular, un buen televisor, un buen perfume, una ropa cara. Hay personas que creen que esas cosas van a hacerlo feliz. Y por ir tras esas cosas, se van alejando cada vez más de Dios. Y se alejan. Exceso de trabajo, exceso de tiempo a esas cosas. ¿Saben cuál es el resultado de esas cosas y esas personas? Se los voy a decir. El resultado terminan endeudados, preocupados. Llegan con el tiempo los divorcios. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué tiempo le dedicaste a tu matrimonio? ¿Dónde estabas? ¿Y tus hijos? En adicción. ¿Dónde tú estabas? Yo estaba trayendo y buscando dinero. ¿Cuánto tiempo le dedicaste a eso y cuánto tiempo le dedicaste a tus hijos? Por eso, ¿en qué terminan después? Rebeldía. Y entonces
llega la tristeza. Por eso Jesús le llama engaño, porque no es verdad. Escúchenme algo. Nunca traten de buscar la felicidad en las cosas materiales. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo espiritual, no material. Por mucho que tengas, nunca va a llenar. El Espíritu de Dios nada más se llena con la palabra de Dios. Por mucho que tengas, un ejemplo claro son los artistas que después que quieren ganar todo el mundo, no saben qué hacer y comienzan a usar droga, alcohol, y después ustedes los ven en muchos lugares, pierden familia, pierden matrimonio. ¿Por qué? Porque fueron tras la riqueza. Este grupo de personas aman a Dios, pero aman al mundo. Y la Biblia dice que no puedes servir a dos señores. Amarás a uno y aborrecerás al otro. No puedes servir a Dios y al dinero. Servir, le voy a explicar. El hacer dinero, el dinero y Dios quieren lo mismo de usted. ¿Saben qué quiere? Tu tiempo. Dedícame tiempo. Quieren que tú le adores. Quieren que te preocupes por ellos. Quieren que tú estés atrás de ellos. Y cuando usted termina buscando ese tipo de cosas, va a terminar amando y adorando ese tipo de vida. Y te vas a ir alejando poco a poco de Dios. Por eso estos son los que dice que fueron entre espinos y lo ahogaron. ¿Qué lo ahogaron? Los afanes y el engaño de la riqueza ahogan la palabra. Dicen que, por eso Jesús le llama el engaño de la riqueza. Dicen que el hombre en su primera etapa de la vida sacrifica su salud por hacer dinero. En su primera etapa de la vida, él sacrifica su salud por hacer dinero. Altas horas trabajando y no importa, lo que necesita es dinero. Pierdes tiempo con tus hijos, pierdes tiempo en tu matrimonio, pierdes tu salud, estás estresado, ojeras por acá, preocupado, te quedas dormido manejando. Y tu salud, no hay cosa más peor que cuando estás estresado, te bajan las defensas y te enfermas. Entonces ellos sacrifican su salud para buscar dinero en su primera etapa de la vida. En la segunda etapa dan todo su dinero para recuperar su salud. Cuando tienen cierta edad, entonces comienzan a pagar porque tengo la rodilla, porque tengo esto, porque tengo lo otro. ¿Por qué? Porque es el engaño de la riqueza. Entonces, estas personas son los que oyen el Evangelio, le agrada, lo entienden, pero aman al mundo y no lo sueltan. Eso impide a una persona servir al Señor y entrar en el reino de los cielos. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre este grupo, porque es muy importante. Vamos a Mateo 16, versículo 26. Mateo 16, versículo 26. A ver qué dice sobre este grupo. Cuando una persona hace eso, está haciendo un mal negocio. Cuando va tras las cosas materiales y se aleja de Dios, es un peligro. En otras palabras, le estás diciendo a Dios, no me interesa tu salvación ni la vida eterna. Yo lo que quiero es ahora un buen carro, quiero una buena casa y sacrifico todo. ¿Lo tienen? Mateo, capítulo 16, versículo 26. Jesús está hablando y dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Saben qué le está diciendo? ¿De qué le vale a una persona ganar y tener todo lo que tú quieres en este mundo y después muere y vas al infierno en la eternidad? ¿Hiciste un buen negocio? No, hiciste un pésimo negocio. Te mataste trabajando acá y cuando mueras vas al infierno. Perdiste tu alma. Es mejor no tener mucho acá, pero ganar tu alma. El alma es eterna. Todo lo que tengas aquí, escúchame bien, todo lo que tenga aquí se queda aquí. Y lo que estás en esta vida es un rato. Y hay personas que se afanan, se preocupan. Esas personas también rechazan el Evangelio. Primera de Timoteo, capítulo 6.
Primera de Timoteo, capítulo 6. Vamos a ver qué dicen de las personas. Primera de Timoteo, capítulo 6. Vamos a ver por qué no debemos afanarnos y preocuparnos por las cosas materiales. Primera de Timoteo, capítulo 6. Quiero que recuerden algo, cuando abrimos la Biblia es Dios quien está hablando, no soy yo. Dios nos está hablando a nosotros en este momento. Y quiero que vean muy claro lo que está diciendo. ¿Lo tienen? Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 7. ¿Lo tienen todo? Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Ni su tele, ni su carro, nada. Cuando usted vino a este mundo, usted no trajo nada. De la misma manera, cuando usted se vaya, no se lleva nada. La pregunta es, ¿por qué entonces nos afanamos y nos preocupamos? Es un gran error. Jesús le llama el engaño de la riqueza. Es el deseo del hombre tener algo creyendo que si lo obtiene va a ser feliz. Ahí mismo en versículo 9 ahora, Primera de Timoteo 6:9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Los que piensan que el dinero les va a dar la felicidad, esas personas, los que quieren enriquecerse, los que van tras el dinero, los que hacen cualquier cosa, los que no tienen tiempo para Dios, para buscar el dinero. Escúchenme bien, si Dios te dio bendición y tienes dinero, está bien. No estamos hablando de los que tienen, estamos hablando de los que quieren y van tras él desenfrenadamente. De esos son los que se está hablando en la Biblia. Esos que creen que el dinero los va a hacer feliz. En el fondo del corazón hay algo que creemos todos nosotros, que si tenemos dinero vamos a ser feliz. Ahí está. ¿Sabe por qué? Porque desde que el mundo es mundo, Satanás viene engañando. ¿Qué le dijo Satanás a Jesús? Todo esto te daré si postrándote me adoras. Si no haces la voluntad de Dios y haces la mía, yo te doy todo esto. Mis hermanos, nada trajimos y nada nos vamos a llevar. Vean las personas en el versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse, número 1, caen en tentación. Dice, y caen en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en perdición y destrucción. Después te ves solo. Hay personas que se alejan de Dios. Les voy a explicar cómo lo he visto como pastor. Pastor, quiero que ore por mí para buscar un trabajo. Claro, voy a estar orando. Ya tiene el trabajo. Qué bien. Después no lo veo en la iglesia. ¿Qué pasó? Pastor, es que estoy trabajando mucho. Ah, estás trabajando mucho. ¿Y qué pasa? No tengo tiempo para venir. ¿Qué le estás diciendo a Dios? Para mí es más importante mi dinero que venir a verte. A mí no me interesa tu palabra. Para mí es más importante el dinero. Y lo justificamos bien claro, estoy trabajando. Escúcheme bien, no es así. Está mal. Cualquiera que haga eso está muy mal. Les voy a decir el orden y anótenlo. Primero en tu vida, lo primero es Dios. Porque es tu Salvador. Es el que un día vas a tener que enfrentar delante de Él. Es tu creador, es el que te da la salud, es el que te da tu carro, es el que te da la familia, es el que te da la vida y es el que te da la vida eterna. Primero en tu vida, anótenlo, Dios primero. Número 2, tu pareja, no tus hijos, tu pareja. Porque los hijos vienen después. Número 1, Dios. Número 2, tu pareja. Número 3, tu familia, tus hijos, tus nietos. Número 4, tu iglesia y tu relación en la iglesia. Y número 5, tu trabajo. ¿Saben lo que hacen muchas personas? Pasan del 5 al primero. Rápidamente. Cometiste un error y lo vas a pagar caro. Comienzas a alejarte de Dios y no es el plan de Dios. Dios te va a sostener.
Dejas de confiar en Él y empiezas a confiar en ti, a buscar las cosas. Y después, cuando los he visto en la iglesia, es cuando los han botado del trabajo. Y entonces otra vez vienen a buscar y dicen, pastor, para que vuelva a orar por mí, por un trabajo. Es para preguntarle, ¿qué le preguntaría a usted? ¿Vuelvo a orar y cuando lo consigas no vienes más? ¿O no oro más? Escúchenme, mis hermanos, eso te aleja de Dios. Eso poco a poco te va separando. Dice, el engaño de la riqueza ahogan la palabra de Dios. ¿Saben qué ahogan? La salvación y la vida eterna a la que fuiste llamado. Escúchenme, nada vinimos en este mundo y trajimos, nada nos vamos a llevar. ¿Por qué te afanas tanto? ¿Qué trajiste? Te voy a decir algo. Si estás en este país porque Dios te trajo, tú no viniste. No es que tú viniste, Dios lo permitió que estés aquí. Y Dios te da el trabajo, y Dios te da la salud. Y Dios te da todo lo que tú tienes, te da la vida y te quita la vida. Y todos un día estaremos frente al tribunal del Señor. Te guste o no, creas o no, rechaces o aceptes el Evangelio. Todos compareceremos delante de Dios un día y nos van a hacer preguntas. Por eso, este otro grupo son personas que entienden la palabra, les gusta la palabra, oyen la palabra, pero su corazón es mundano y están tras las cosas materiales y ellos mismos permiten que ahoguen la palabra y llegue el momento que la palabra no hace efecto en ellos. ¿Por qué? Porque ahogaron la palabra de Dios. Hemos visto 3 grupos que rechazan la palabra, pero hay un grupo que me encanta hablar de este grupo. Y de este grupo quiero hablar. Es la buena tierra. Uno cayó junto al camino, otro cayó en pedregales y otro cayó entre espinos. Pero dice Jesús que hay una semilla que cayó en buena tierra. Volvamos al libro de Mateo, capítulo 13. Mateo, capítulo 13. Vean que el versículo 8 empieza con un contraste. El versículo 8 comienza con un contraste. Hay 3 grupos anteriores. ¿Ok? El de junto al camino, el que cayó en pedregales y en quien cayó entre espinos. Los 3 grupos rechazan la palabra. Pero le voy a decir algo. Esos grupos no están afuera, están en la iglesia. Esos grupos no es que están afuera. Esos grupos están en la iglesia como está el trigo y está la cizaña. Exactamente igual. Son oidores de la palabra. Pero hay un grupo que es el que quiero hablar ahora. Versículo 8, vean que empieza con un contraste. Pero, diciendo, pero este grupo es diferente. Pero este grupo es del que Jesús quiere hablar. Versículo 8, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual 60, al cual 30 por 1. Este grupo es un grupo pequeño que permite que la palabra eche raíz. Estos grupos representan el corazón sincero y dispuesto a la obra de Dios. Pero vean que este grupo es diferente al otro grupo. ¿Por qué? Porque este grupo entiende lo que se le dice. Versículo 23, ahí mismo. Y vean la diferencia de este grupo. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra que dice ahí y la entiende. Ese grupo sí entiende lo que Dios está diciendo. Ese grupo entiende, da fruto y se multiplica. Vamos a ver lo primero de este grupo. Hay 2 cosas. Oye la palabra y la entiende. Ese grupo cuando están predicando presta atención. No está distraído ni con el celular, ni hablando, ni mirando para acá. No, ese grupo está, la palabra de Dios la está escuchando. Está concentrado en la palabra de Dios y está entendiendo lo que le están diciendo. Pero la pregunta es, ¿pero qué entiende ese grupo que no entienden los demás? Les voy a explicar algunas cosas de esos creyentes genuinos. Lo que entienden que la Biblia es la palabra de Dios revelada al hombre. Ellos cuando abren la Biblia y ven al predicador dicen, Dios está hablando. Entienden eso. El corazón se te tiene que acelerar cuando Dios te habla.
¿Qué más entienden ese grupo? Vean que ese grupo es diferente. Ellos entienden que mediante Jesucristo es la única manera de entrar en el cielo. Él lo entiende. Dice, wow, entiende que en la Biblia hay salvación y vida eterna. Lo entiende. Y rechazan todo lo demás. Entienden que la palabra de Dios es un tesoro. Entienden que un día vamos a estar en el cielo. Entienden que Dios vendrá por un pueblo. Entienden el reino de Dios y desprecian todas las riquezas y todas las cosas que el mundo le puede dar. Este grupo es diferente. Este grupo entiende, se anima y lleva fruto. Este grupo entiende que la mejor vida no es aquí. Si las personas entendieran eso, que aquí estamos llenos de dolor y de sufrimiento, ¿qué tienes? Nada. En este mundo tendréis aflicción, drogadicción, alcohol, borrachera, adulterio, asesinatos. Hasta en las iglesias están asesinando. Ese es el lugar donde estamos. Pero este grupo entiende que el lugar mejor está en el cielo. Este grupo entiende que aquí estamos un ratito y que vamos a parar en la presencia de Dios. Este grupo entiende las cosas espirituales y no se afana y está mirando todo el tiempo al día que llegue el día de su redención para entrar en el cielo. No se afana por las cosas materiales. Este grupo es totalmente diferente. Y cuando entiende la palabra, son las personas que comienzan a dar fruto. Versículo 23. Mas el que es sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra y da fruto. ¿Cómo que da fruto? Sí, ese es el que usted ve que comienza a cambiar. Y comienza a dar los frutos. ¿Cuál fruto? Del Espíritu Santo. Gozo, paz, benignidad, paciencia, bondad. ¿Por qué? Porque entiende la palabra de Dios, porque ama la palabra de Dios, porque ve en la palabra de Dios un tesoro, no como algo ritual. Lo ve como el alimento diario de su vida, donde no quiero más nada, solo la palabra de Dios. Para mí es suficiente. Ese grupo entiende que Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ese grupo entiende que la vida mejor está en el cielo. Ese grupo no se afana por las cosas mundanas. Ese grupo no le interesa si tiene o no tiene. Ese grupo tiene paz en medio de una tormenta, porque sabe que aquí lo que estamos es un poco tiempo. Entonces este grupo da frutos y otra cosa, y lleva frutos a otro. Versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra, da fruto y produce 170 a 30 por uno. Este grupo dice que lleva fruto, dedica esfuerzo, tiempo en ganar y expandir el evangelio a otras personas. Deja las comodidades, deja las cosas y no le interesa. Lo que le interesa es ganar las almas y hablarle a una persona. Y una persona que se convirtió dice que es a 30. Por esa persona 30 más conocen el evangelio, 60 más conocen el evangelio y 100 más conocen el evangelio. Por una persona que de verdad se convierte al Señor Jesucristo. Este grupo es diferente. Esos 4 grupos, solo uno ha aceptado la palabra y la ha abrazado. Los otros 3 grupos han rechazado la palabra por su corazón duro, por afán y amar las cosas materiales y por ser superficial y ser una persona fluctuante. Este grupo es totalmente diferente. Da fruto a 60, a 30 y a 100 por uno. Vean, de los 4 grupos, solamente hay uno. ¿Qué aprendemos de esta parábola que Jesús nos enseñó? Que no todos los que asisten a la iglesia tienen oído para oír y reciben la palabra. No todos. Están los de corazón duro, están los que se afanan por otras cosas y están los que cuando vienen las pruebas caen y se van. Vean, pero ese grupo, los 4 grupos, están en todas las iglesias. ¿Qué más aprendemos?
que hay personas que oyen la palabra de Dios, pero no les dan importancia. No se endurecen su corazón y cierran sus oídos. Se duermen, la rechazan, van al baño, van aquí, se miran las uñas. Cuando ustedes vean personas así, es bien sencillo. Jesús ya lo dijo. No le interesa la palabra de Dios. No insista. No le interesa. Él tiene otras prioridades. Él tiene asuntos más importantes que la palabra de Dios. Y no hay nada más importante que la salvación eterna. Pero Él tiene cosas más importantes. Es más, Él ve el Evangelio como algo, ve, Él tiene prioridades, Él tiene otra cosa. Ese grupo rechaza la palabra. El otro grupo son de las personas que oyen, pero son pura emoción. Ellos creen por algún tiempo, luego se van alejando, se van y de pronto se van. Después al año vuelven a regresar. ¿No han visto personas así? Al año entonces vuelven a dar una vuelta, están 2 o 3 meses y después se vuelven ahí. Pero en estos 2 o 3 meses, cuidado, pueden ser los pastores. Pero después se vuelven a enfriar y se van. Son los emocionales. Esos también han rechazado la palabra. Y el otro grupo son los que oyen la palabra, la entienden, pero están afanados por tener y tener. Y también ahogan el Evangelio. En otras palabras, estos 3 grupos rechazan la salvación. No me interesa. Yo tengo cosas más importantes que hacer. No me interesa estar en el cielo. No me interesa el perdón que tú me das. Yo tengo otras cosas muy importantes que hacer. Y otras personas son las de corazón dispuesto. Esos son los verdaderos creyentes. Por eso yo siempre digo que en toda iglesia hay creyentes y religiosos. Hay una gran diferencia entre el creyente y el religioso. El religioso hace todos los rituales, pero nunca se entrega. El creyente no hace tantos rituales, es un entregado a la palabra de Dios. El creyente verdadero no viene a que lo abracen en la iglesia, viene a abrazar. El religioso lo que le gusta es que lo abracen. El creyente verdadero va a visitar. El religioso le gusta que lo visiten. Vean cómo hay diferencia entre este tipo de grupos. Estos grupos se encuentran en todos los lugares, no solamente en iglesias, en lugares, y entienden por qué unos prestan atención, otros no, por qué otros se desaniman y por qué otros se van. Pero quiero hacer una pregunta. ¿En cuál de estos 4 grupos tú te identificas? Eso es una pregunta entre tú y Dios. ¿En cuál de los grupos tú sientes que tú encajas? Hay 4 grupos, pero solamente uno acepta la palabra y son creyentes. Los otros 3 rechazan la palabra con sutileza y no son creyentes. Por eso es muy importante prestar atención cuando se predica la palabra de Dios. Es muy importante ver lo que Dios dice en su palabra. Es importante estudiar tu Biblia. Hay personas que la toman el domingo y no la vuelven a coger hasta el otro domingo. Y no estudian la palabra de Dios. ¿Qué pasa? Viene Satanás y le quita lo que aprendiste y le enseñan otra cosa. Por eso es bien importante ver en cuál de estos grupos uno encaja. Y te voy a decir lo que dijo Jesús. Vamos al versículo 9 de Mateo 13:9. ¿Lo tienen todo? El que tiene oídos para oír, oiga. Vean que todos tenemos oídos. No todos oímos la palabra de Dios. Hay quien oye otra cosa. Hay quien busca y oye lo que quiere oír. Dicen que había una persona que vivió mucho tiempo en el Amazonas con animales y estudiaba animales. Y vino a Nueva York a visitar a un amigo. Cuando llegó a Nueva York a visitar el amigo, en pleno Nueva York había mucho ruido, los carros, la gente hablando. Y dice el señor que vivió en el Amazonas y le gustan los animales, yo escucho un grillo. Le dijo, ¿un grillo? Sí, yo lo escucho. Pero entre tantas personas, yo no escucho el grillo. Dice, yo sí escucho el grillo. ¿No lo oyes? Dice, no. ¿Y cómo tú lo oyes? Escucha, está cantando. El Señor dijo, wow, los carros.
caminaron 2 pasos, quitó una piedra y ahí estaba el grillo. Le dijo, wow, ¿y cómo tú oíste eso? A ver, explícame cómo usted oyó eso. Dice, es bien fácil. ¿Tienes monedas ahí? Sí, sí. Dice, dámelas. Cogió las monedas, las cogió, las tiró y las monedas cayeron al suelo. Y en cuanto cayeron al suelo hicieron clink, clink, clink. Y todo el mundo hizo así y miró. Y todo el mundo se viró a ver las monedas. ¿Viste qué fácil es? Cada cual oye y ve lo que quiere oír. Si tú pones tu atención en la palabra de Dios, vas a escuchar la palabra de Dios. Pero si tú pones atención en otras cosas, también vas a escuchar otras cosas. Depende en lo que tú pongas el oído. Mis hermanos, escúchenme algo. El Evangelio es la salvación que Dios da al hombre mediante Jesucristo. Pero hoy Dios te está ofreciendo salvación en Jesucristo mediante un Salvador. Jesucristo es el Salvador. Pero si lo rechazas hoy, el día de mañana lo vas a enfrentar como juez, no como Salvador. Y va a ser muy duro. Por eso, vean estos 4 tipos. Y solamente hay uno que escucha y oye la palabra. No hay nada más importante que tu salvación eterna. Sin nada venimos y sin nada nos vamos. Obsérvate. Mira a ver cómo estás. ¿Estás sirviendo a Dios? ¿Le estás dedicando el tiempo a tu Salvador, a quien dio la vida por ti? ¿O estás preocupado sirviéndote a ti? Cualquier cosa que hagas, te rías o no, lo vas a tener que enfrentar el día del juicio. Y recuerda que sin nada vinimos y sin nada nos vamos a ir. El que tiene oído para oír, oiga lo que dice la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo haber venido a este mundo para enseñarnos estas grandes verdades. Señor, yo te pido por cada uno de mis hermanos que están aquí, que muchas veces no entendemos o no comprendemos el gran valor y la perla y el tesoro que es el Evangelio. Es la salvación que Dios otorga al hombre para que pueda ser salvo y entrar en el cielo. Señor, que nada se interponga entre la salvación y el hombre. Quizás haya personas que tengan que hacer cambios después de este mensaje, que entiendan lo que tú le estás diciendo, que no me vean a mí, que vean que tú me usaste a mí para hablarles a ellos y que puedan con un corazón humilde venir a ti, ponerse a cuentas contigo y tomar un nuevo giro. Te alabo, Dios, y te doy gracias porque tu palabra es verdad. Llévanos con bien a nuestros hogares y te alabamos y te damos gracias. En el precioso nombre, que es sobre todo nombre, nuestro gran Dios y Salvador, el Mesías, el Señor Jesucristo.